Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y hoy os traigo un book tag al que espero que me acompañéis hasta el final y al que le tengo bastantes ganas porque es sobre un género al que le tengo mucho cariño, que me encanta y que últimamente al pensar en este book tag me he dado cuenta de que lo tengo un poco abandonado. Así que nada, antes de empezar, dentro cabecera. Bien, como ya habréis visto en la miniatura que he preparado para este vídeo, para este book tag, se trata del book tag Alien, una creación original de Caverna Soledad y al que fui nominado por mi buen colega José Luis García Bugallo, al que os recomiendo que vayáis a visitar corriendo porque tiene un canal esplendoroso, por decirlo de alguna manera. Está lleno de reseñas y de book tags muy interesantes y además, desde mi punto de vista, siempre da con títulos originales que son súper interesantes y que, por supuesto, abren un abanico de cosas o de títulos que uno no tendría en cuenta por otro lado y que al final siempre se convierte en una opción a tener en cuenta. Bueno, no me lío más y vamos al turrón. Empezamos con la primera reseña. 1. Ingeniero. Libro en el que la humanidad conozca a sus creadores o seres de otro planeta. Bien, para esta premisa he elegido un libro que no solo cumple precisamente lo que dice, sino que además lo he querido escoger por dos valores, dos ideas que me parecen muy importantes en la actualidad. Para empezar, es un libro de ciencia ficción actual. Y para seguir, la autora es una autora española joven a la que se le ha dado la oportunidad para tener una visibilidad en el género de la ciencia ficción que habitualmente estamos acostumbrados a leer siempre a autores extranjeros. Y eso está muy bien, pero también está bien que busquemos el talento entre nuestras propias filas y entre nuestro propio idioma. No me lío más, estoy hablando de, y esta vez no os voy a colgar fotos, sino que os lo voy a enseñar, El torneo de las especies de Lidia Ciprés. A ver, ¿de qué va este libro? Pues este libro se trata de una distopía futura en el que los seres humanos viven bajo el yugo de un imperio que los tiene completamente coaccionados y que tiene muy en cuenta el tema de las castas sociales y de cómo tener a las minorías bajo control para que los que están arriba vivan mejor. Y en ese contexto se desarrollará una trama que tiene muy en cuenta la parte social, es decir, las diferentes clases a través de sus protagonistas que son protagonistas corales, es decir, no tenemos un solo protagonista, sino que tenemos diferentes, en el que se visibilizarán cosas como la salud mental o cosas como la diversidad. No quiero avanzar mucho en la trama porque no quiero spoilear nada, ya que prefiero que los que le deis la oportunidad de leer esta novela de ciencia ficción distópica descubráis el mundo que ha preparado Lidia en esta fantasía oscura llena de violencia y llena de sangre que, por supuesto, cumple con la premisa de ingeniero, es decir, los humanos conocerán a sus creadores o a su creador y además conocerá a seres de otro planeta. Así pues, aquí matamos dos pájaros de un tiro. Os la recomiendo mucho, creo que está teniendo bastante éxito o me gustaría pensar que lo está teniendo. Lidia, espero que te vaya muy bien, ya lo sabes, y por supuesto, os recomiendo su lectura. Más allá de los fallos que podáis encontrar, encontraréis una prosa muy ágil, con unos protagonistas bien definidos y con una trama que no parará de dar giros constantemente en una historia original donde se decidirá el futuro de la humanidad, de la vida en general. Así que nada, ahí lo dejo. Espero haberlo hecho sin ningún spoiler y haberos despertado la curiosidad. Vamos a por la siguiente premisa. 2. Planeta LV-426, libro que se desarrolle en otro planeta. Bien, la novela de la que os voy a hablar ahora me voló la cabeza literalmente cuando la leí por primera vez. Se trata de La mano izquierda de la oscuridad de Úrsula K. Le Guin y, desgraciadamente, puedo decir o no puedo decir que haya leído más novelas de esta autora y, sin embargo, pienso desde esta lectura que es una autora imprescindible por cómo se toma la ciencia ficción, por cómo trata un montón de temas y ya incluso solo en La mano izquierda de la oscuridad que me parecen súper novedosos y súper rompedores para el momento en el que publicó esta novela en concreto. Tengo en mente, y espero que muy a tiro pronto, su novela Los desposeídos. Pero vamos a centrarnos en La mano izquierda de la oscuridad, que sucede en el planeta Geden, donde la sociedad que allí anida, que allí vive, es una sociedad de seres hermafroditas que durante 3 semanas del mes son neutros y que durante la semana restante, dependiendo de a quién tengan al lado, serán machos
o hembras. El protagonista de esta historia no es un habitante de Geden y no es un ser hermafrodita, y llega al planeta Geden con la intención de que se una a la red de planetas que la humanidad ha creado, el Ecumen. Bien, para ello se meterá en diferentes historias que le llevarán a tener que compartir durante 81 días una travesía por los climas extremos de este planeta, porque es un planeta ártico, completamente helado, con un personaje, un habitante de este planeta que es hermafrodita. Bien, ¿qué consigue Ursula K. Le Guin con establecer una sociedad neutra en la que los sexos son variables? Bueno, pues le sirve para plantear cómo serían las relaciones entre estos habitantes si no hubiese por medio una cuestión biológica que pueda haber cambiado la forma de relacionarse. Y en ese sentido, nosotros, como el protagonista de esta historia, somos como el protagonista de las cartas marruecas de José Cadalso, o como el protagonista de las cartas persas de Montesquieu, o incluso como el alienígena de Sin Noticias de GURB de Eduardo Mendoza. Es decir, seguimos el mismo modelo que siguen todos estos hitos de la literatura, en los que llega un extranjero a una sociedad que no entiende, que no comprende y que mira desde lejos para encontrarse con sus costumbres, con sus usos, con su forma de hacer las cosas, que chocarán directamente con lo que son ellos mismos, con su propia cultura. Y en ese sentido sucede exactamente lo mismo en esta novela de Ursula K. Le Guin. Es decir, el protagonista se verá sumergido en una sociedad que no entiende y que tendrá que ir entendiendo para comprender las cuestiones de género, la neutralidad o cómo condiciona al propio sexo las relaciones entre individuos. Me pareció una auténtica maravilla esta novela y no entiendo, la verdad es que no consigo entender por qué no me he leído más libros de esta autora, que utiliza la ciencia ficción para plantear problemas, como lo hace la buena ciencia ficción, de la sociedad actual en la que vivimos nosotros y en la que quizá no nos damos cuenta de estar también sumergidos y aceptar cosas que son completamente injustas porque son lo normal, porque son la tradición y porque incluso están en nuestras propias leyes cuando abogamos, por ejemplo, por los derechos humanos, por la igualdad entre todos los seres humanos, y no nos damos cuenta de que nosotros mismos nos podemos estar cargando esa propia igualdad porque no somos conscientes, y esto es muy importante, del lugar que ocupamos y de cómo ejercemos nuestro privilegio por estar en el sitio en el que estamos. Que esto lo haya hecho Ursula K. Le Guin, una mujer, en 1969, en Estados Unidos, en el mundo y en la ciencia ficción, me parece loable y necesario que yo lo comente aquí y que os inste a todos y a todas a leer esta pedazo de novela, que es una maravilla, más allá de la anécdota que nos cuenta, que solo sirve para lo mismo que servían las cartas marruecas de Cadalso o las cartas persas de Montesquieu: enseñarnos una sociedad, y Sin Noticias de GURB de Eduardo Mendoza, solo que con mucho más humor. Enseñarnos el mundo en el que vivimos sin darnos cuenta de todas las cosas estrambóticas en las que estamos metidos y no somos conscientes. En fin, vamos a por la siguiente premisa. 3. Abrazacaras, libro que no pudieras dejar de leer en ningún momento. Bien, decantarme por un solo libro del que hablaros en esta premisa me ha sido muy difícil, porque una de las cosas que más me ha sucedido con la ciencia ficción es que me han enganchado muchísimos de los libros que he leído, pero entre todos ellos he decidido uno de una autora que me parece maravillosa, tanto en ciencia ficción como en fantasía, que no es otra que Lois McMaster Bujold. Y de entre todos los libros que he podido leer de la saga de los Borg, he decidido hablaros de Danza de Espejos. ¿Y por qué hablo de Danza de Espejos? Porque me enganchó completamente y porque tiene una idea que a mí siempre me ha atraído muchísimo, que es, como no, la del doppelganger, es decir, la del doble, la de el hermano bueno y el hermano malo, solo que aquí no hay ningún malo. ¿Por qué? Porque aquí sí que son hermanos, es decir, los dos protagonistas, Miles Vorkosigan y por otro lado Mark Vorkosigan, en realidad no es que sean hermanos, es que son clones. ¿Y qué sucede aquí? Que resulta que nuestro amigo y héroe Miles Vorkosigan es el hijo de una pareja de nobles de los condes o duques, ahora mismo no me acuerdo qué era, Vorkosigan, cuya madre, Cornelia, si no recuerdo mal el nombre, fue atacada en un atentado con una soltoxina
cuando estaba embarazada, y eso afectó al feto que llevaba en su vientre, que no era otro que Miles Borkosigan, y eso le llevó a convertirse en una especie de, no voy a decir monstruito, pero casi, porque le acortó completamente los huesos, consiguió que fueran súper frágiles y le hace tener un metabolismo que le hace estar siempre delgado y, no voy a decir débil, pero sí que tiene una idiosincrasia propia física. ¿Qué sucedió? Que en otro complot más adelante intentaron clonar, bueno, lo consiguieron, clonaron a Miles Borkosigan, solo que sin el efecto de la soltoxina. Y eso hizo que naciese un clon completamente sano al que han sometido a mogollón de cirugías, a mogollón de torturas, en las que han sustituido sus huesos por, pues, no sé, huesos de plástico, por tal, y le han convertido en un tipo que está bastante chungo de la cabeza, porque además le han condicionado para que esté completamente a las órdenes de sus amos, y la idea era que cuando fuese lo suficientemente mayor, sustituir a Miles. ¿Qué pasa? Que en un libro anterior Miles lo libera, aunque nunca llegan a estar juntos. ¿Por qué? Porque Miles considera que Mark no es un clon, es su hermano y por tanto tiene que tener un puesto en la familia, su hermano gemelo. ¿Qué sucede en Danza de Espejos? Pues en Danza de Espejos, una vez Mark está libre, todavía no se fía de nadie. ¿Cómo se va a fiar de alguien si ha estado años torturado y le han querido meter en la cabeza que era Miles Borkosigan? Le han enseñado todo, le han comido la olla, lo han condicionado para que fuera esa persona. Y en cierta manera, él ha hecho de Miles el blanco de sus iras, aunque que lo liberara en el libro anterior ha hecho que cambiase esto. Ahora las tornas han cambiado y quien va a liberar a Miles, que está casi muerto, es el propio Mark. Un personaje que me parece súper atractivo. De hecho, casi me parece incluso más atractivo que el propio Miles, porque tiene lo mejor de él y lo peor de lo que ha tenido que transcurrir para transformarse en sí mismo en una búsqueda de identidad constante que lo hace un personaje tan profundo que despierta por un lado mucha ternura y por otro lado despierta también mucha admiración por todo lo que tiene que pasar. De hecho, está genial uno de los momentos en los que ves cómo piensa, bueno, de los momentos no, esto sucede durante toda la novela, pero ves cómo piensa a la hora de enfrentarse a los condicionamientos que le han inculcado y con los que él mentalmente habla. Tiene una parte que es glotón, una parte que es asco, una parte que es ira, es decir, cómo se enfrenta a un montón de emociones. Bien, más allá de la anécdota de esta novela, ese rescate, os la recomiendo muchísimo porque Lois McMaster Bujold tiene una pluma maravillosa para los space óperas. ¿Qué son los space óperas? Bueno, pues es un tipo de subgénero dentro de la ciencia ficción que habla de las aventuras espaciales en naves que van de un planeta a otro y donde se enfrentan a multitud de aventuras que a cualquier fan que le gusten las películas, por ejemplo, yo que sé, de Indiana Jones, las películas de piratas, las películas en las que hay un alto grado de acción, disfrutará muchísimo de estas novelas. Y ni que decir tiene de los que disfruten también de novelas de este estilo. Así pues, os dejo aquí en bandeja un libro como Danza de Espejos de Lois McMaster Bujold, para que le deis un buen tiento y para que tengáis en cuenta que también es otra autora dentro de la ciencia ficción que ha ganado bastantes premios, Nebula, Hugo, Locus, etcétera, 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 y que creo que esta novela en concreto tiene el Locus. No estoy seguro. Ya lo miraré en Wikipedia. En fin, vamos a por la siguiente premisa. 4. Xenomorfo, libro con un monstruo o asesino acechando en la historia. Bueno, quizá os sorprenda la elección que he hecho de esta novela porque es una novela bastante antigua, pero tiene todos los condimentos que necesita un book tag como este, un book tag Alien de ciencia ficción. Estoy hablando de la imprescindible, os lo digo ya mismo, Frankenstein o el moderno, Prometeo de Mary Shelley. Más allá de toda la anécdota que hay detrás, de que Mary Shelley tenía 18 años, de que estaba metida con Lord Byron y unos cuantos amiguetes en un lago suizo porque era el año sin verano, había explotado un volcán, el Cambora, y había llenado el mundo de cenizas y así se había enfriado y llevaban 3 o 4 años sin tener un verano y ellos decidieron sentarse alrededor de un fuego a contar historias de miedo, más allá de eso, que ya es una anécdota bastante chula, teniendo en cuenta que hace un par de años estábamos todos encerrados también por el tema de la pandemia. Tenemos aquí una de las primeras obras, si no la primera, de ciencia ficción. Y no contenta con eso, Mary Shelley, con toda su ambición, planteó una novela en la que el ser humano pudiera convertirse en Dios, es decir, crear vida. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues que salió lo que en la novela llaman la criatura, que no es Frankenstein. Frankenstein es el creador. Y a través de cachos de cadáver creó
vida, creó un ser humano autónomo que podía moverse y que durante toda la novela le llaman monstruo, le llaman asesino, le llaman de todo, y al final lo único que es alguien que busca un padre que está solo, que busca una identidad, que busca una compañía y que se sabe único y completamente marginado. Aquí en realidad lo que tenemos es un verdadero monstruo, que no es otro que el doctor Víctor Frankenstein, que ha jugado a ser Dios y se ha salido con la suya. Es un novelón que no pierde vigencia y que, como buena novela de ciencia ficción, plantea ideas controvertidas en una época bastante incipiente, que hablamos de principios del siglo XIX, la primera veintena, creo que es de 1817 o 18, así que imaginaos, quitaos de encima todos los prejuicios que tengáis acerca de los clásicos. ¿Por qué? Porque esta novela se lee como si fuera una novela de hoy mismo. Y también quitaos de encima todo lo que sabéis sobre Frankenstein si es que nunca habéis leído Frankenstein por vuestra cuenta, porque se han añadido un montón de mitos, un montón de cosas alrededor que nada tienen que ver con la verdadera criatura o la verdadera historia que planteó Mary Shelley en las páginas de esta maravillosa novela. ¿Quién es el monstruo aquí? ¿Quién es el verdadero asesino? ¿Quién ha jugado con algo que no debería haber jugado y luego lo ha abandonado? Que eso es la mayor tragedia que muestra esta novela. ¿Cómo puedes abandonar a alguien cuando tú mismo eres responsable de ese alguien? En fin, un novelón que os recomiendo, pero ya. Creo que yo lo haya dicho, no le añade ni un ápice de verdad a la maravilla que es esta novela. En fin, vamos a por la siguiente premisa. 5. Nostromo, libro que se desarrolle dentro de una nave espacial. Bien, para esta premisa también he elegido un autor que es casi ya, ahora mismo, un clásico de la ciencia ficción. Estoy hablando de Neal Stephenson y de su libro Seven Eves, es decir, Siete Evas. ¿Y por qué es un clásico? Bueno, es un clásico porque las historias que plantea y la minuciosidad con que las cuenta lo convierten en uno de los core de la ciencia ficción dura de la actualidad. ¿Y qué plantea en esta novela de Siete Evas o Seven Eves? Pues básicamente que sucede un evento que revienta la Luna en diferentes cachos. Y estos cachos se van a ver atraídos por la gravedad de la Tierra, lo que va a crear un cataclismo que va a acabar con cualquier forma de vida que esté en la superficie de la Tierra. Así pues, en los inicios del libro se ponen los humanos manos a la obra e intentarán diseñar un plan que salve a la gran cantidad o la mayor cantidad posible de seres humanos imprescindibles, por lo menos con las mejores aptitudes, para llevarlos a la Estación Internacional Espacial e intentar conseguir que la raza humana sobreviva. Bien, durante la primera mitad de la novela te plantea un montón de politiqueos, un montón de historias, un montón de cosas, un montón de problemas técnicos para llevar a cabo esta misión y que sobreviva el ser humano. No voy a entrar en detalles, creo que la premisa es suficientemente poderosa y atrayente para darle una oportunidad. He de decir que yo no me he acabado esta novela y no me la he acabado porque me ha sucedido en otras ocasiones con Neal Stephenson que, aunque no hay ningún problema a la hora de leerlo, su minuciosidad y su tecnicismo parece que están por encima de la historia que nos está contando y hay multitud de páginas que te pueden llevar a un poco la desesperación debido a esa gran minuciosidad de la que os hablo. Sin embargo, la premisa me parece súper potente. Me leí unas 500 páginas de 800 porque durante la segunda parte de esta historia, ¿qué ha sucedido? Han transcurrido 6.000 años, no os estoy diciendo nada que no esté en la contra, ¿eh? Han transcurrido unos 6.000, 7.000 años y se ha creado una sociedad en esas naves espaciales que ya ha decidido que es el momento de volver a la Tierra después de que ese accidente, de que ese evento que hizo que la Luna se estrellase contra la Tierra y acabase con todos los seres vivos, ya se haya aposentado y hayan empezado a crecer los primeros brotes que demuestran que vuelve a haber vida en la Tierra y que vuelve a ser un hábitat habitable para el ser humano. Aquí tendremos una sociedad de 7 ramas diferentes, 7 tribus, que de ahí viene el nombre de la novela, Siete Evas. En fin, un librazo, una novelaza del bueno de Neal Stephenson que os pondrá a prueba, pero que planteará un montón de temas que son, aparte de muy interesantes, algo a tener en cuenta cuando miremos cómo nos relacionamos o cómo están establecidas nuestras propias sociedades. En fin, Siete Evas, Seven Eves de Neal Stephenson. Vamos a por la siguiente premisa.
6. Sintéticos, libro donde se toque el tema de los androides. Bien, ya he hablado en ocasiones de Isaac Asimov, es uno de mis autores preferidos y creo que me he leído de cabo a rabo el tema de las fundaciones y el tema de los robots. Y hoy os vengo a hablar de la primera novela en la que aparece Elijah Baley, que es un terráqueo, un detective que se enfrentará de manera policíaca, con una trama policíaca, a diferentes imposibilidades a lo largo de diferentes libros. Pues, ¿cuáles son estas imposibilidades? Básicamente se ha sucedido algo que ha roto una de las 3 leyes de la robótica, que es el código por el que se rigen las relaciones entre humanos y robots, y esos androides de los que habla esta premisa. Me he fijado en Las bóvedas de acero, que es la primera novela en la que aparece Elijah Baley, porque nos presenta este mundo en el que los seres humanos se han ido a pasear por la galaxia y han colonizado unos cuantos planetas, mientras que las sociedades de la Tierra se han encerrado en sus ciudades bajo cúpulas de metal, cúpulas de acero, bóvedas de acero, que de ahí viene el título del libro. Y de hecho han desarrollado una agorafobia brutal y un rechazo absoluto a los androides, a los robots. Entonces, lo que nos plantea, más allá de la trama policial que esta novela nos ofrece, es la contraposición entre una sociedad que rechaza la tecnología y que está encerrada en sí misma y las sociedades de los espaciales, de esos colonizadores de otros planetas, en los que sí que tienen, por un lado, androides y que no tienen para nada agorafobia, que es lo que tienen los seres humanos. Así pues, es una de esas cosas en las que Asimov se fijaba en el mundo real, en la historia, y lo traspasaba a sus libros. Y de tal manera, aquí lo que vemos es como un pueblo que no tiene intención de ser imperialista se encuentra con un pueblo que sí que es imperialista. Bien, el otro personaje protagonista que se encamará, entre comillas, con Elijah Baley es un androide que nos seguirá por toda la bibliografía de Isaac Asimov, que no es otro que R. Daniel Olivav y que yo recuerdo con muchísimo cariño. Bien, esta novela, Las bóvedas de metal, os la recomiendo, pues no solo porque sea una novela policíaca, que ya sabéis que es un género que me encanta, sino porque también plantea una serie de ideas antropológicas que me parecen súper interesantes. Así que nada, aquí tenéis la novela de esta premisa. Vamos a por la siguiente. 7. Ripley, personaje femenino como protagonista. Bueno, aquí me vais a perdonar que hable de un libro del que ya he hablado en otros book tags y es porque me viene como anillo al dedo para esta premisa, ya que no solo tenemos una sola protagonista, sino que tenemos 2 protagonistas. Estoy hablando del Premio Minotauro de 2020, Frontera Oscura. ¿Y quiénes son estas 2 protagonistas? Pues por un lado tenemos a Florence Schiaparelli, que es conocida como Florence Mediavida, que es capitana de la Banshee, y por otro lado tenemos a Ursa Krasnaya, que es capitana de una nave mítica en la historia de los viajes espaciales de esta novela, que es la Necromancer. Bien, la acción empieza dentro de la novela en el año 2560 o por ahí, en la que la humanidad se ha extendido por miles de planetas y la capitana Florence Schiaparelli llega a un punto con su tripulación y con la Banshee en que ve una nave atrapada en el horizonte de sucesos de un agujero negro al que da en llamar el Ojo de Dios. ¿Cómo no? En fin, ¿qué sucede? Que cuando se acercan ven que la nave que es atrapada no es otra que la Necromancer y eso es imposible, porque la Necromancer está en un museo. Pues ya la tenemos liada. Tenemos una novela de ciencia ficción en la que se mezclan los viajes en el tiempo y las paradojas que eso puedan suponer. Pero más allá de esta premisa que me parece muy atractiva, tenemos 2 personajes protagonistas femeninos que por una vez, y a pesar de que esta premisa se llama Ripley, como la grandísima heroína de las películas de Alien interpretada por Sigourney Weaver, no toma modelos masculinos para imponer su heroicidad, que eso es lo que suele suceder en la mayoría de héroes femeninos que nos encontramos en ciencia ficción, que para poder sobreponerse a el patriarcado que tienen alrededor, toman comportamientos completamente masculinos y testosterónicos, de competición, de competencia, de soy mejor que tú, de la tengo más grande que tú, que eso es lo que suele pasar. Lo que me interesa de esta novela es que por una vez la trama no avanza por competición, avanza por colaboración, por el resolver un problema que ambas tripulaciones tienen y que solo saldrán de él si colaboran, en la que todos son iguales y todas las aptitudes y las habilidades estarán puestas
para poder resolver de manera conjunta el problema al que se enfrentan. Y eso me parece ya de por sí completamente destacable. Y si además estas dos protagonistas son protagonistas femeninas con sus propias heroicidades, con sus propios problemas, pero que no necesitan de adoptar comportamientos testosterónicos para demostrar que son buenas, mejor que mejor. Me parece una novela en ese sentido muy rompedora y que ofrece un nuevo modelo en el que deberíamos mirar todos. Así que nada, ya estáis tardando en leer Frontera Oscura. Espero, por supuesto, que os guste tanto como me gustó a mí, y más teniendo en cuenta que es una novela actual. De cualquier manera, vamos a por la siguiente premisa. 8. IA, Inteligencia Artificial, Central de Apoyo, un libro que tenga una inteligencia artificial en su historia. Bueno, la verdad es que hay multitud de inteligencias artificiales y me podría haber fijado en multitud de novelas. Por ejemplo, pues 2001, Una odisea en el espacio, que ahí tenemos a HAL 9000 y que es el monstruo completo de esta novela. Pero yo no quiero que sea un monstruo del que voy a hablar, sino una entidad, un ser sintiente que tendríamos que tener en cuenta y tratarlo como un igual. Aunque eso creo que no estamos preparados para tenerlo en cuenta. O por lo menos es una de las cosas que tratan las novelas de ciencia ficción que tienen inteligencias artificiales que no son completamente malévolas y asesinas, sino que es una entidad que ha nacido, ha crecido y que quiere ocupar su propio lugar dentro de un estatus de ser vivo que hay que respetar y que tiene sus propios derechos. Pero no me lío más, que es que siempre me lío un montón. Os estoy hablando de La voz de los muertos de Orson Scott Card. Voy a dejar a un lado cualquier polémica que tenga este autor, ¿vale? Porque no me interesa. Bien, esta es la segunda novela dentro de la saga de El juego de Ender. Voy a intentar no spoilear nada del juego de Ender porque tiene un giro final flipante y porque en la próxima reseña voy a contar alguna cosilla del juego de Ender, pero tampoco mucho, no os creáis. Bien, aquí han pasado unos 3000 años desde los eventos que plantea el juego de Ender y el amigo Ender ha crecido, ya es un adulto y está buscando algún lugar que sea propicio para lo que se propone. Y llega a un planeta, Lusitania, donde hay una raza inteligente que se llama, o que la llaman de forma despectiva, los Cerdis, y que están aquejados por una enfermedad. Dentro de las diferentes razas alienígenas a las que se enfrenta, estará también una entidad que ha nacido a través de las comunicaciones, a través del ansible que hay para hablar con los seres queridos más allá del viaje relativista. A ver si me explico bien. ¿Qué sucede cuando una nave va a una velocidad cercana a la velocidad de la luz para viajar distancias tan enormes como hay entre los planetas? Por eso ha pasado 3000 años desde lo que sucedió en el juego de Ender. Bueno, pues que el tiempo se relativiza. El tiempo de la nave es uno y el tiempo de los lugares que están estáticos, aunque no estén estáticos, no van a una velocidad como la velocidad de la luz, pasa a diferentes velocidades. Y el tiempo que experimenta Ender es mucho más corto, mientras que el tiempo que sucede fuera de esa velocidad tan enorme es mucho más rápido. Así que quizá un mes en la vida de Ender dentro de la nave son 150 años en cualquier otro planeta. Bien, para poder hablar entre ellos, los humanos, entre el sitio que está parado y la nave de Ender, los humanos han desarrollado una tecnología que se llama la tecnología del ansible. Es ahí donde nace Jane y con la que habla Ender, de la que se hace muy amiga y que habla a través de un pinganillo que tiene Ender en la oreja. No voy a desvelar nada más ni del argumento ni de nada, solo quería mostrar que aquí tenemos un personaje que es una inteligencia artificial que ha nacido de una tecnología que ha hecho el ser humano y que, por supuesto, tiene que mantenerse escondida porque podrían tomarla como una amenaza. Así que nada, si os interesa, La voz de los muertos, que se desarrolla después en Ender el genocida, etcétera, etcétera. Yo os he de decir que me sucedió como a muchísima gente, que esperaba otra cosa de La voz de los muertos después de leer El juego de Ender. Son novelas completamente diferentes y la saga y los derroteros que toma la saga de Ender son muy diferentes, son mucho más reflexivas, muchas más psicológicas, mucho más filosóficas y hacen básicamente que haya disminuido un poco la popularidad de este autor conforme la que tenía con el juego de Ender. Pero bueno, es igualmente una novela fascinante que os invito a que leáis. Nada. Vamos a por la siguiente premisa, que además creo que es la última. 9. Saga Alien. Menciona tu saga literaria favorita. Bien, aquí me vais a perdonar, pero voy a mencionar dos. Y voy a mencionar dos que las une algo muy especial y que no me he encontrado en ningún otro lado. Y es básicamente contar la historia, la misma historia, desde dos perspectivas diferentes en dos novelas diferentes. Una de ellas engendra
una saga completa. La otra es parte de la cuarta novela de una misma saga. Voy a empezar por esta segunda, ya que en la premisa anterior, no, por esta segunda no, por la primera, ya que en la premisa anterior os he mencionado que iba a hablar de ello. Y estoy hablando de la saga de Vin, que es la saga de la sombra de Ender. ¿Y por qué todo este rollo de la saga de la sombra, la saga de la... Pues viene básicamente a que Orson Scott Card se le ocurrió que había desaprovechado un pedazo de personaje que sale en el juego de Ender, que no es otro que Vin. ¿Y qué hace para reaprovecharlo? Y para crear una saga nueva que me parece interesantísima y que hizo que creásemos el primer club de lectura del piso donde vivía con mis compañeros de piso. ¿Qué hizo? Cogió a Vin y contó en La sombra de Ender la misma historia que el juego de Ender, pero con tal habilidad que consiguió que incluso sabiendo el spoiler final de la novela del juego de Ender que te vuela la cabeza, tuviera un interés brutal y tuviera sus propias cuitas, este subalterno, este Vin, este personaje que es mega súper inteligente y que además es súper atractivo dentro de lo torturado que está, y pues eso, inaugurara una nueva saga que sigue con la sombra del hegemón, la sombra del enano, la sombra del gigante, etcétera, etcétera, etcétera. Y que tienen estas novelas que fueron para mí tan atractivas. Bueno, que continúan la historia de El juego de Ender, donde la dejó el juego de Ender desde la perspectiva de qué sucedería después de lo que sucede en el juego de Ender en la Tierra. Es decir, ¿qué pasaría a nivel geopolítico si la humanidad volviese a su pasado de enfrentamientos cainianos? Es decir, a pelearse entre unos y otros y utilizasen a los generales de la escuela de batalla para que fueran sus estrellas y pudieran ayudar a los diferentes bloques humanos a convertirse en la sociedad predominante dentro del planeta. Me parece impresionante. Una obra, es decir, toda la saga de la sombra de Ender que hay que leer y hay que disfrutar. Y ahora voy a por la segunda saga, que es también de mis favoritas, que no es otra que la de la vieja guardia de John Scalzi. John Scalzi es un autor que lo ha petado en los primeros años del siglo XXI y que me parece una especie de renovador a través de su humor y de lo ligero que parece lo que escribe, pero que aún así plantea un montón de nuevas ideas conforme avanza nuestra propia sociedad. ¿Y cuál plantea la vieja guardia? Bueno, pues ¿qué pasaría si tú a los 65 años firmas un documento en el que te dan un cuerpo nuevo a los 75 años basado en tus propias células que está mejorado y te enrolas en el ejército? Bueno, pues a partir de ahí, con la influencia de las Brigadas del Espacio de Heinlein, Scalzi plantea una novela que es, bueno, que luego se expandirá en saga, que es maravilloso. ¿Y por qué digo que tiene en común algo con el amigo Orson Scott Card y La sombra de Ender? Pues porque él hace exactamente lo mismo. Coge la tercera novela, que es La colonia perdida, y la vuelve a contar en una cuarta novela con la historia de Zoe desde la perspectiva de este personaje que es Zoe, que también tiene un cierto o gran protagonismo en la tercera novela. Si queréis disfrutar de la originalidad, del humor, de escenas de acción, de diálogos rápidos, de historias frescas y súper interesantes, la saga de la vieja guardia es completamente para vosotros. Os la recomiendo muchísimo. No he hablado de otras sagas, pues por lo que siempre digo, que el coste de oportunidad, no puedes decir una es favorita, otra no, pero para mí tengo muchísimas sagas que me encantan y que no quiero despreciar unas sobre otras. Por eso también os he hablado de dos, utilizando esta idea de explicar una historia, la misma historia, desde otra perspectiva. Así que nada, aquí acaba esta última premisa. Bueno, y hemos llegado al final de este vídeo. No sabéis lo que me ha picado las ganas de volver a leer ciencia ficción, el hacer un repaso por todos estos títulos. De hecho, ya tengo un par de títulos que voy a leer en cuanto acabe el libro que estoy leyendo ahora. No los leeré a la vez, cada uno por su lado. Pero bueno, más allá de eso, dejadme volver a dar las gracias a José Luis García Bugallo por haberme nominado y paso a mis propias nominaciones. Bueno, Kurenai, de No Todo es Fantasía, esta va por ti. Te nomino a que hagas el BookTag Alien. Tengo mucho interés en ver lo que vas a hacer teniendo en cuenta que tus lecturas suelen estar un poco lejos o lejos de lo que yo suelo leer, pero siempre consigues que con tus reseñas me interesen un montón. Así que tengo muchas ganas de saber cómo vas a capear el temporal de estas 9 premisas. Espero que aceptes el reto, que recojas el guante y ver muy pronto tus propias respuestas a este BookTag. Después voy a nominar a Sarri de la Biblioteca de Sarri, que siempre es un placer
ver sus vídeos, escucharla y seguir sus recomendaciones. Espero ver qué sacamos de aquí, cuáles van a ser tus respuestas a estas premisas y, por supuesto, estaré atento a si aceptas este reto. Y finalmente a mi querida Maggie de Bitácora de Libros, que sé que es una fanática de la ciencia ficción y que yo no he querido nombrar para nada ninguno de los títulos de Ray Bradbury para dejarle a ella completo margen y que hable de su autor de ciencia ficción favorito. Mira que estaba a punto de hablar de Crónicas Marcianas, pero me he callado, porque ya sabes, esa premisa de sucede en otro planeta, pues bien podría ser Ray Bradbury. Pero en fin, estaré también de nuevo súper atento a tus premisas, bueno, más que a tus premisas, a la respuesta a tus premisas, si es que decides recoger el guante que te lanzo. Y ya está, ya hemos llegado al final, ya sabéis lo que siempre digo, que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar, pero yo me permito pediros que le deis al like, que compartáis este vídeo si es que os ha gustado, que pongáis en los comentarios lo que os dé la real gana, que yo lo contestaré de mil amores, y que le echéis un vistazo también en el cajón de descripción a los enlaces a mis novelas y a mi libro de relatos, por si os interesara, pues eso, leerlos también. Yo estaría encantadísimo de que hicierais eso. Pero en fin, aquí lo dejo. Solo me queda desearos un felicísimo día y mandaros un besazo enorme. ¡Mua!